la acera transitada, el ateo parapléjico contemplaba a los transeúntes con una mueca sardónica, alzando un letrero desafiante. «Si Dios existe, que me permita caminar», vociferaba mientras golpeaba las ruedas de su silla metálica. Los peatones evitaban su mirada hasta que una pequeña se plantó ante él y, sin titubear, pronunció: «Entonces, ponte de pie». Lo que sucedió posteriormente hizo que el ateo lamentara haber retado al firmamento. Los rayos del mediodía se filtraban entre los árboles de la plaza, proyectando siluetas sobre el pavimento ardiente. En medio de aquel paisaje citadino e impasible, un individuo en silla de ruedas sostenía un cartel inmaculado con inscripciones negras mayúsculas: «Si Dios existe, que me permita caminar». El antagonismo entre la luminosidad del día y la penumbra de su mirada resultaba sobrecogedor. Raúl permanecía estático, pero su mente no cesaba. Contemplaba el flujo constante de personas como quien observa una representación teatral absurda. «Estos ingenuos aún confían en los milagros», susurró para sí con una sonrisa torcida rebosante de ironía. Su presencia allí no era por devoción, sino para mofarse de ella. Tras aquel cuerpo inmóvil yacía un pasado que el tiempo no había logrado sanar. 2 décadas atrás, un accidente cerebrovascular le había arrebatado no únicamente la movilidad de sus extremidades inferiores, sino su existencia entera, tal como la conocía. Ivette, quien había jurado amarlo en la prosperidad y en la adversidad, se esfumó cual neblina ante la primera señal de que atender a un esposo en silla de ruedas sería una responsabilidad excesiva. Se marchó con Miguel, su hijo de 1 década, y con él se llevó cualquier vestigio de humanidad que le restaba. Después, el silencio absoluto, sin misivas, sin encuentros, sin posibilidad de reconciliación. Raúl jamás volvió a ver ni dialogar con su hijo desde entonces. El paso del tiempo lo transformó en un ser inmóvil con el corazón destrozado. Desde aquel momento, Raúl reiteraba el mismo ritual. Se sentaba en la plaza con su cartel provocador, aguardando no una señal divina, sino otra confirmación del mutismo celestial. «Si Dios existe», pensaba, «es un cobarde, ciego o sordo, o quizás las 3 cosas a la vez». Gruñía con hostilidad cuando algún transeúnte se demoraba demasiado cerca. Nadie osaba confrontarlo. Nadie se atrevía a desafiar a ese anciano escéptico y lastimado. Aquel día, sin embargo, algo inesperado alteró la monotonía. Una pequeña de trenzas apretadas y mirada vivaz se aproximó con cautela. Su rostro reflejaba una mezcla de curiosidad y atrevimiento. Se acercó tanto que Raúl arrugó el entrecejo. «Otra curiosa más. ¿Qué buscas ahora, niña? ¿Vendrás a rezar por mí también? ¿Me dirás que Dios tiene un propósito?», espetó con aspereza, aunque sin poder disimular el agotamiento detrás de su furia. La pequeña permaneció impasible, sin retroceder. Se detuvo justo delante de él, observó detenidamente el cartel y luego al hombre. Sus ojos lo escrutaban como intentando penetrar más allá de su coraza endurecida. «¿Por qué sostienes eso?», inquirió con una simplicidad que cortaba el aire. Raúl resopló casi indignado. «Porque disfruto irritando a los creyentes». Se inclinó levemente como si fuera a compartirle un secreto. «Me divierte ver sus expresiones intentando explicar por qué ese Dios omnipotente no mueve ni uno solo de mis músculos». Ella guardó silencio, simplemente sosteniéndole la mirada durante varios segundos. «Siempre estás así, enfadado». «No estoy enfadado, niña. Soy realista. Dios no existe, y si existe, está demasiado ocupado ignorando a gente como yo». El silencio se prolongó por un momento. La pequeña entonces avanzó un paso. «Me llamo Dora y creo que no estás enfadado, solo estás triste». Raúl forzó una risa sarcástica, amarga. «Qué dulce. Ahora viene cuando me ofreces un abrazo y dices que todo mejorará». Pero Dora no sonrió.
Sus ojos oscuros, demasiado profundos para una niña de su edad, lo observaban con una serenidad que denotaba una sabiduría prematura. «No, solo voy a decirte una cosa y quiero que me escuches atentamente». Raúl levantó una ceja con impaciencia manifiesta. «Dilo de una vez». «Estoy ansioso por escuchar qué frase milagrosa intentarás usar para sanarme hoy». Ella dio un paso más, acercándose tanto que él pudo distinguir los mechones sueltos de sus trenzas, el polvo que manchaba sus rodillas y la férrea determinación que brillaba en su mirada. La plaza pareció sumirse en un silencio absoluto, como si el tiempo mismo contuviera el aliento. Dora cerró los ojos y tomó una profunda inspiración. Sus manos, que antes colgaban relajadas junto a su cuerpo, se elevaron con suavidad, como si estuviera recolectando luz del aire mismo. Un resplandor tenue comenzó a emanar de sus palmas. Una luz dorada y cálida, que parpadeaba como el reflejo del sol sobre el agua. Sus párpados se tensaron como si estuviera convocando algo desde su interior. Y entonces, con una voz suave pero firme como el acero, murmuró: «¿Quieres una prueba de la existencia de Dios, verdad? Entonces, levántate». Fue como un relámpago en un día despejado. Las palabras reverberaron, no solo en el aire, sino en su interior. Raúl sintió un escalofrío recorrer su columna. Soltó una risa nerviosa. «¿Qué? ¿Eso es todo? Levántate. ¿Qué crees que soy? Un muñeco de feria». Pero la risa se apagó porque algo cambió en ese momento. Empezó como un temblor, luego un calor extraño descendiendo por su espalda, después el hormigueo. Contempló sus piernas incrédulo. El corazón le martilleaba en el pecho. Sus manos se aferraron con fuerza a los reposabrazos. «Esto es imposible», susurró para sí mismo con la voz quebrada. Podía sentir las piernas. Después de 20 años, algo impensable, inexistente. Pero ahí, frente a una niña desconocida, su cuerpo desafiaba toda lógica. Impulsado por una fuerza que no comprendía, Raúl lo intentó. Primero la rodilla derecha crujió como una bisagra oxidada, después la izquierda. Sus pies tantearon el suelo con inseguridad. El sudor le empapaba la frente, mezclándose con lágrimas inadvertidas. La multitud comenzó a congregarse, formando un círculo expectante a su alrededor. Miradas atónitas, teléfonos móviles elevándose en el aire. Alguien susurró un señor misericordioso apenas audible. Raúl, temblando visiblemente, había logrado ponerse de pie. 2 décadas de inmovilidad destruidas por las palabras de una simple niña. Pero el momento milagroso fue efímero. El golpe seco de un cuerpo desplomándose interrumpió la maravilla. Dora se derrumbó ante él como si toda la energía que lo había erguido hubiera sido drenada de su ser. «Dora», exclamó Raúl intentando avanzar, aunque todavía inestable. La incredulidad en su rostro reemplazó cualquier rastro de escepticismo. La pequeña yacía inmóvil y por primera vez en años interminables experimentó un terror genuino, un miedo visceral a la pérdida. Nuevamente, el cuerpo de Dora parecía diminuto contra el pavimento de la plaza, como si aquella luz que antes emanaba de sus manos se hubiera extinguido definitivamente. Raúl se aproximó tambaleante, aún conmocionado, percibiendo sus piernas como ramas resecas que amenazaban con quebrarse a cada paso. «No, por favor, ahora no», murmuraba como queriendo deshacer la realidad con palabras. Su semblante, despojado de todo sarcasmo, reflejaba pura angustia. Sus ojos enrojecidos, desorbitados, luchaban por asimilar lo inconcebible. Ella lo había levantado para luego caer. Un intercambio, un sacrificio. Se arrodilló con dificultad, sus manos temblorosas acariciando el rostro de la niña. «Dora, Dora, respóndeme». Su voz se quebraba ahogada por el pánico. El corazón de Raúl latía desbocado, reaprendiendo a vivir en medio del terror. «Que alguien me ayude, por favor», gritó con las últimas fuerzas que le quedaban. La multitud se aglomeraba alrededor,
paralizada por el asombro, pero nadie intervenía. Se limitaban a observar y grabar como si aquella escena milagrosa hubiera traspasado los límites de lo hermoso para convertirse en algo profundamente inquietante. Raúl intentó incorporarse con Dora en sus brazos, resbalando por el sudor que lo cubría, pero se negaba a abandonarla allí. Había algo inexplicable en ella, una cualidad que no lograba comprender, que hacía que su presencia fuera fundamental, casi divina. Era como si esta niña representara el puente entre lo imposible y la esperanza misma. Y ahora sentía que la estaba perdiendo. Me devolviste la capacidad de caminar. No puedo permitir que te desvanezcas, pensaba con desesperación. Y con músculos debilitados y una fuerza que parecía surgir de lo más profundo de su ser, logró ponerse de pie nuevamente con la pequeña inconsciente contra su pecho. Avanzando torpemente, cruzó la plaza entre gritos de asombro. «¡Abran paso!», gritaba con una voz más potente de lo que creía posible. Cada paso era una batalla entre la fe y el instinto de supervivencia. Sus piernas flaqueaban, sus rodillas temblaban, pero seguía adelante. Un comerciante intentó detenerlo diciendo: «Hay que llamar una ambulancia», pero Raúl lo ignoró. «Debo llevarla yo mismo. Tengo que ser yo quien la lleve», repetía como una plegaria, como si entregar a Dora a otros significara perderla definitivamente. Ya había experimentado la pérdida total una vez. No podría soportar revivirlo. El hospital se encontraba a 6 calles, una distancia que parecía infinita, conquistada paso a paso. La gente se apartaba al verlo pasar. Ese hombre, antes confinado a una silla de ruedas, ahora corría tambaleándose con una niña inconsciente en brazos. Las lágrimas rodaban por su rostro mientras suplicaba: «No me dejes, por favor, Dora. Resiste un poco más». Cada palabra era una confesión, cada lágrima, un fragmento del muro que él mismo había construido contra el mundo. El sufrimiento de Raúl era palpable, crudo, expuesto ante todos. Ya no eran gritos de rabia contra el cielo, sino súplicas desesperadas por alguien más, y esa diferencia lo transformaba todo. Al irrumpir en urgencias, se movía como una bestia herida, desorientado y sin palabras coherentes. Ella se desmayó. «Ella me ayudó», balbuceaba entrecortadamente, mientras sus ojos transmitían toda la angustia que las palabras no podían expresar. Una médica se apresuró a tomar a Dora en sus brazos. El personal de enfermería apareció instantáneamente, rodeándolos. Las puertas batientes se cerraron frente a él, dejándolo paralizado en el tiempo. La camisa empapada se adhería a su pecho. Sus piernas continuaban temblando, pero lo más doloroso era ese vacío entre sus brazos, una ausencia que parecía sangrar, un silencio que se tornaba amenazador. Raúl se acercó a las sillas de la sala de espera, pero no pudo sentarse. Permaneció erguido, con la mirada clavada en las puertas por donde habían llevado a Dora. Los murmullos de la gente lo rodeaban. «Es el hombre del cartel, el de la plaza». Pero nada de eso importaba. Estaba allí como un resucitado al que se le desafiaba a mantener su alma intacta después del milagro. Por primera vez en 20 años, Raúl elevó una plegaria. No fue una oración elaborada, sino un pensamiento puro y sincero. «Si existes de verdad, no permitas que muera». Y así esperó, de pie, vivo pero vulnerable como nunca antes. Las horas en el hospital se arrastraban pesadamente, como si cada minuto necesitara autorización para existir. Raúl continuaba inmóvil frente a las puertas dobles. Con los hombros caídos y los ojos resecos de tanto llorar, sus piernas amenazaban con ceder, pero una voz interior le susurraba: «Estás de pie porque ella cayó. Honra eso». Era un pacto silencioso, y él lo mantendría hasta el final. Mientras esperaba, su mente revivía cada instante desde que ella dijo: «Entonces, levántate». ¿Cómo podía una pequeña tener semejante impacto? Tanto poder, tanta trascendencia.
La puerta finalmente cedió con un sonido metálico apenas perceptible. Una enfermera emergió, seguida por una pediatra que vestía una bata de color azul. «Se encuentra estable», anunció con una sutil sonrisa en los labios, aunque permanecerá bajo observación. «Realizaremos estudios adicionales como medida preventiva». Raúl sintió que la tensión abandonaba sus hombros. Inhaló profundamente. «¿Podría verla solo un momento, por favor?». La enfermera vaciló. «¿Es usted familiar?». Él movió la cabeza negativamente. «No, pero necesito solo 5 minutos. Es lo único que solicito». Su mirada suplicaba más que sus palabras. Ella exhaló resignada. «De acuerdo, únicamente 5 minutos». Raúl ingresó cautelosamente a la habitación. La iluminación aséptica se reflejaba en la blancura de las sábanas. Dora yacía en un sueño profundo, con sus brazos extendidos junto al cuerpo, las puntas de sus trenzas esparcidas sobre la almohada. Se detuvo a 1 metro del lecho, sin atreverse a aproximarse más. El silencio allí era casi divino, y por primera vez en años, Raúl experimentó una emoción indescriptible. No era compasión ni agradecimiento. Era como si ella fuera una extensión de su ser. Una conexión inexplicable, pero que ardía en su interior con una intensidad incomprensible. Llevó su mano hacia sus labios, con los ojos cristalinos. Fue entonces cuando escuchó las pisadas firmes, apresuradas e inconfundibles, pasos que no había oído en 2 décadas. Con permiso, pronunció una voz femenina decidida y tensa. Raúl se giró lentamente y sintió que el mundo se tambaleaba. Era Yvette, su antigua esposa. Los ojos permanecían idénticos, el cabello ahora más corto, el rostro llevando el paso del tiempo como si intentara ocultarlo bajo el maquillaje. Y a su lado, Miguel murmuró sin aliento. Su hijo convertido en hombre, alto, de semblante severo, pero con la misma mirada. Esa mirada que Raúl conservaba en su memoria como una fotografía desgastada por los años. Miguel atravesó el umbral de la habitación y sus ojos se dirigieron inmediatamente hacia la cama. «Hija», susurró mientras se apresuraba hacia Dora, posando su mano sobre su frente. Aquella palabra atravesó a Raúl como un relámpago. «Hija». Volvió a observar a la pequeña, luego a Miguel. Un estremecimiento recorrió su cuerpo. Dora era su nieta. La revelación lo hizo tambalearse. «¿Es tu hija?», inquirió con un hilo de voz. Miguel lo miró con la mandíbula rígida. «¿Qué haces aquí?». La pregunta resonó como una bofetada. Yo me encontraba en la plaza. Ella se acercó a mí, conversamos y me ayudó a ponerme en pie. Las palabras brotaron temblorosas, pero decididas. Estaba en mi silla. Ella me hizo caminar. Miguel arrugó el entrecejo como si escuchara una locura. «¿Qué?». Lo examinó de pies a cabeza. «¿Estás insinuando que mi hija te hizo caminar?». La tensión era palpable. Raúl asintió, incapaz de encontrar una explicación. Fue como un milagro. No puedo explicarlo, pero fue ella. Yvette se cubrió la boca. Miguel, por su parte, estalló. «Ya basta. Basta de esto». Su voz retumbó. «¿Piensas que puedes desaparecer durante 20 años y regresar a la vida de mi hija como si nada? ¿Crees que puedes utilizarla como pretexto para volver?». «No intento nada», respondió Raúl con voz quebradiza. «Ni siquiera sabía que era tu hija. Y aún así te atreviste a entrar en su habitación». Miguel se aproximó, con la mirada encendida. «Este es un espacio sagrado, ¿comprendes? Es mi hija. No tienes derecho a tocarla. Solo quería darle las gracias. No tienes nada que agradecer. Lo que debes hacer es marcharte y no volver jamás». Raúl se encogió como si hubiera recibido una paliza. La habitación se sumió en un silencio sepulcral, aunque el aire vibraba con tensión. «¿Me has entendido? Desaparece de aquí antes de que te eche yo mismo». Las palabras cortaron como navajas afiladas.
Raúl dirigió una última mirada a Dora. Ella seguía durmiendo, ajena al drama que se desarrollaba. Quiso pronunciar algo más, intentó defenderse, pero ya no le quedaban ni fuerzas ni razones, solo un profundo dolor. Y así, sin hacer ruido, dio media vuelta y abandonó la habitación. Cada paso que daba parecía más difícil que el anterior. El corredor del hospital se le antojaba interminable ahora. Raúl avanzaba despacio, con los hombros caídos, como si arrastrara el peso de toda una vida de equivocaciones. Se detuvo junto a uno de los ventanales del área infantil. Contemplaba los vehículos en el estacionamiento, preguntándose cómo era posible que pudiera caminar de nuevo y aún así sentirse más destrozado que cuando estaba confinado a la silla de ruedas. Sus ojos húmedos miraban sin ver realmente. «Es mi nieta», se repetía internamente, tratando de asimilar cómo el destino, después de 2 décadas de ausencia, había irrumpido con tanta violencia y sufrimiento. En la habitación 314, la respiración de Dora comenzó a alterarse. Los monitores permanecían estables, pero sus párpados temblaban ligeramente. Su tez, todavía pálida, iba recobrando su color natural gradualmente. Entonces sus ojos se abrieron lentamente, como quien emerge de un sueño más vivido que la realidad misma. Observó el techo blanco desorientada por un momento. Después giró la cabeza y encontró a Miguel sentado en un sillón, brazos cruzados, observándola fijamente. Él se incorporó inmediatamente. «Dora, ¿cómo te sientes?», preguntó acercándose con una mezcla de alivio y preocupación. «¿Dónde está?», inquirió Dora con voz débil pero urgente. Miguel frunció el ceño. «¿Quién, mi niña?». La pequeña intentó incorporarse apoyándose sobre sus codos. El señor de la plaza, el del cartel, se levantó. «Lo vi. Me necesitaba. ¿Dónde está?». Miguel permaneció en silencio por un instante. Luego exhaló profundamente y volvió a sentarse, como si aquella explicación fuera más compleja que cualquier diagnóstico médico. «Dora, ese hombre. No deberías haberte aproximado a él. No es alguien de confianza. Te mintió. Intentó manipular la situación». «No», contestó Dora con el ceño fruncido. «No es malo, solo está sufriendo». Sus palabras atravesaron el ambiente como un cuchillo afilado. Miguel vaciló, tragó saliva. «Se marchó y no debe regresar», afirmó con determinación, intentando dar por terminada la conversación. Pero Dora se mantuvo firme. «Cuando lo miré, sentí algo especial, como si mi corazón lo reconociera, como si él estuviera vacío por dentro y yo solo quisiera ayudarlo a sanar». La inocencia de sus palabras contrastaba con la determinación en su mirada. Era como si su espíritu percibiera más allá de las historias que le contaban. Ivette, que observaba desde el umbral, se acercó y posó su mano sobre el hombro de su hijo. «Pequeña, es mejor olvidar a ese hombre. No pertenece a nuestra familia». Dora volteó hacia ella con una mirada que mezclaba frustración y convicción. «Pero sí pertenece. Lo sentí». Ivette trató de esbozar una sonrisa, pero la tensión era evidente en su rostro. «Has pasado por un momento difícil. Quizás estés mezclando las cosas». La pequeña agarró la sábana con fuerza entre sus dedos. «No estoy mezclando nada. Él me escuchó, creyó en mí y logró ponerse en pie. ¿Cómo podría eso no ser significativo? ¿Cómo podríamos simplemente olvidarlo?». Miguel se incorporó con evidente frustración. «Dora, ya es suficiente. Necesitas reposo». Ella lo observó con melancolía. «¿Por qué estás tan molesto? ¿Es porque hizo algo incorrecto o porque hizo algo que no logras comprender?». La pregunta permaneció suspendida en el ambiente. Miguel tomó aire profundamente, se acercó hasta la ventana, permaneció de espaldas un momento y luego se volteó con lágrimas contenidas. «Porque es tu abuelo, Dora. Ese señor es mi padre». Un silencio absoluto invadió la habitación. La niña abrió sus ojos desmesuradamente.
Su corazón palpitaba más intensamente que el monitor médico junto a ella. «Es mi abuelo», murmuró como confirmando una verdad que su corazón ya conocía. Y Beth avanzó un paso. Hay veces que el pasado nos lastima y es mejor dejarlo descansar. Pero Dora movió su cabeza en negación. O quizás solo necesita ser sanado y no estamos haciendo el intento. La sabiduría en las palabras de la pequeña dejó a los adultos momentáneamente sin palabras. Después que Miguel abandonó la habitación argumentando necesitar aire fresco, Beth intentó distraer a Dora con promesas de helados y paseos al parque cuando se recuperara. Pero la niña ya estaba mentalmente ausente. Su mirada, perdida en el techo, recordaba a Raúl, sus ojos melancólicos, sus piernas temblorosas, la manera en que la miró después de levantarse, como si ella le hubiera restaurado algo que él mismo desconocía necesitar. Un fragmento de vida al que había renunciado recuperar. Cerró sus párpados brevemente, susurrando para sí: «Sé que está cerca y voy a encontrarlo». Transcurrieron 2 días, pero para Dora parecieron eternos. El permiso de salida del hospital llegó junto con una determinación inquebrantable. «Quiero ver a mi abuelo hoy», declaró mirando fijamente a su padre. Miguel exhaló profundamente. Todavía intentaba asimilar todo lo ocurrido. El milagro, la revelación, ese pasado que se había roto sin previo aviso. «Dora, tenemos que seguir adelante», trató de razonar. «¿Y si seguir adelante significa precisamente ir a buscarlo?», contestó la niña con una sabiduría impropia de su tierna voz. Miguel comprendió en ese instante, con un nudo apretándole la garganta, que negarle eso sería como arrancarle una parte del alma a su propia hija. Y él ya había cometido ese error antes con su propio padre. Al caer la tarde, aparcaron cerca de la plaza. El cielo se teñía de tonos anaranjados, mientras el viento arrastraba polvo y hojas marchitas. Miguel avanzaba lentamente, casi sin ganas, como si cada paso hacia ese lugar fuera también adentrarse en un pasaje oscuro que prefería mantener cerrado. Dora, por el contrario, mantenía la mirada alerta, examinando cada rincón de la plaza con la urgencia de quien busca una parte perdida de sí misma. «Él venía aquí todos los días, ¿verdad?», preguntó observando alrededor. «Todos los santos días», respondió Miguel con un dejo de amargura que se le escapó involuntariamente. Pero lo que buscaban hoy quizás ya no era lo mismo que antes, y no lo era. Al ver la base del árbol donde Raúl solía permanecer con su cartel, el impacto fue inevitable. Raúl estaba allí, pero no como antes. Yacía recostado contra el grueso tronco, con las rodillas dobladas y los brazos caídos sobre su regazo. La ropa sucia, la barba descuidada y los labios agrietados evidenciaban días de abandono. «Dios mío», susurró Miguel, dudando entre llamarlo o solo observar. Pero Dora no dudó. Corrió hacia el cuerpo inmóvil y se arrodilló junto a él, con lágrimas rodando por sus mejillas. «Abuelo». Raúl abrió los ojos con dificultad. La luz del sol le daba directamente en el rostro, obligándolo a parpadear. Al ver a la pequeña frente a él, sus ojos se abrieron con incredulidad, como si no pudiera distinguir entre la realidad y una ilusión. «Dora», pronunció con voz áspera, apenas audible. «¿Realmente eres tú?». Ella respondió con un movimiento afirmativo, mientras las lágrimas brotaban de sus ojos. «Soy yo, abuelo. He venido a buscarte». Él intentó esbozar una sonrisa, pero sus músculos faciales apenas respondían. «Has regresado», murmuró, mezclando asombro y gratitud en sus palabras. Miguel permaneció distante, observando en silencio. Contempló a su padre, frágil y exhausto, y sintió algo quebrarse en su interior. No era compasión, era diferente, como una fisura profunda. Dora extrajo una pequeña botella de agua de su mochila y la acercó suavemente a los labios temblorosos del abuelo. Él bebió con esfuerzo, sus manos temblando visiblemente. «¿Por qué estás en este estado, abuelo?», preguntó ella con la voz entrecortada.
Joyce se quedó sin rumbo ni motivos para esperar. Respondió en un susurro. «¿Y yo?», afirmó la niña con determinación. «Yo te he estado esperando desde que supe que eras mi abuelo». Raúl rompió en llanto, un llanto descarnado y doloroso. El llanto de alguien que se había acostumbrado al vacío y ahora se veía forzado a sentir nuevamente. «Eres lo más precioso que me ha sucedido», susurró casi sin fuerzas. Miguel se aproximó cautelosamente, se detuvo junto a ellos y observó la escena. Durante un momento solo se escuchaban respiraciones entrecortadas. Dora entonces miró a su padre. «Necesita ayuda urgente». Miguel asintió con dificultad. «Llamaré a un médico. Podemos llevarlo a casa». Dudó. «O al menos a un refugio». Raúl miró a su hijo con ojos hinchados. Miguel no pudo mantener su mirada, pero tampoco se alejó. Y eso, en ese momento, era más de lo que Raúl podía esperar. «No quiero ser una carga para nadie», susurró con voz quebrada. «Pero eres parte de nuestra familia», contestó Dora con firmeza. Como sellando un pacto invisible, la niña rodeó el cuello de su abuelo con sus pequeños brazos y lo atrajo hacia ella, recostando su rostro contra su pecho delgado. Raúl sintió el calor reconfortante de su nieta y experimentó una extraña sensación, como si estuviera siendo sanado, no en sus piernas inmóviles, sino en lo más profundo de su ser. Bajo la sombra del mismo árbol donde Raúl una vez había desafiado al mundo con un cartel, ahora descansaban 3 generaciones: abuelo, hijo y nieta. Un silencio espeso los envolvía. La brisa suave arrastraba hojas secas que danzaban en el suelo como memorias dispersas. Miguel había ayudado a su padre a encontrar una posición más cómoda, improvisando un apoyo con su propia camisa mientras Dora permanecía al lado de su abuelo, sosteniendo su mano con ternura. La respiración de Raúl era trabajosa, pero ya no solo por el agotamiento físico, sino por el peso de secretos guardados durante demasiados años. Sabía que este era el momento de revelar la verdad. «Yo comenzo Raúl con vos temblorosa. Yo me abandoné o no día». Miguel lo miró instantáneamente, sus ojos ardiendo. «No es lo que mi madre me contó». Raúl bajó la mirada al suelo y suspiró. «¿Qué te dijo? Que me fui, que cambié después del derrame, que me volví distante, que dejé de quererlos». El anciano alzó los ojos húmedos. «No, hijo, fue ella quien me abandonó. Yo apenas podía hablar cuando simplemente desapareció». «¿Por qué?», preguntó Miguel casi en un murmullo. «Porque no quería cuidar de un inválido. Me lo dijo claramente antes de marcharse contigo». Miguel quedó en silencio, aturdido. El mundo a su alrededor pareció desvanecerse. El aire de la plaza se volvía denso y sofocante en sus pulmones. Los latidos de su corazón retumbaban en su pecho como un tambor descontrolado. «Viví 2 décadas pensando que nos habías dejado». Las palabras brotaban entrecortadas. La ira se entremezclaba con el duelo por una verdad recién descubierta. Raúl permaneció en silencio, contemplando a su hijo con ojos empañados. Fue Dora quien rompió la tensión del momento. «No tiene el semblante de alguien que abandona». Se giró y miró a Miguel con determinación. «Tiene la mirada de quien fue abandonado». El silencio regresó, esta vez más llevadero. Dora estrechó la mano de su abuelo con dulzura. Miguel cerró los párpados con fuerza, intentando contener las lágrimas que amenazaban con brotar. El sufrimiento lo invadía, pesado y turbio. «Te aborrecí toda mi existencia por una mentira», susurró. Raúl, entre lágrimas, intentó articular una respuesta. «Te busqué en mis pensamientos, hijo mío. Cada noche te veía corriendo hacia mí y despertaba atrapado en esta silla, sin poder siquiera pronunciar tu nombre». Miguel solo negaba con la cabeza, aturdido. Ahora su dolor no iba dirigido a su padre, sino contra todo lo que había creído, todo lo que le impidió amar. «Tú me viste, incluso sin conocerme», dijo Raúl mirando a Dora. «Apareciste como si fueras un pedazo de mi alma que retornó». Dora sonrió tímidamente
y se acurrucó en su regazo. «Quizás lo sea», contestó con naturalidad. Miguel no pudo contenerse más. Se sentó junto a su padre con la mirada fija en el suelo. «Te odié durante tanto tiempo, más de lo que debería». Su voz sonaba quebrada. «Creí que simplemente nos habías abandonado». Raúl giró el rostro, dejando fluir las lágrimas libremente. «Yo también me odiaba». Permanecieron uno al lado del otro como dos supervivientes que por fin encontraban el valor de mirarse. El abrazo surgió gradualmente, dubitativo. Primero un roce en el hombro, luego las manos que se encontraron sin fuerza, hasta que en un movimiento casi imperceptible, Miguel apoyó la cabeza en el hombro de su padre. Raúl lo acogió con un gesto primitivo e instintivo, como si la paternidad fuera un lenguaje que su cuerpo nunca hubiera olvidado. Dora contemplaba la escena con ojos cristalinos, sin pronunciar palabra, solo esbozando una sonrisa. Y en ese preciso instante, ningún prodigio del universo parecía superar aquello. Dos almas fragmentadas fundiéndose en un abrazo, no como adversarios, sino como lo que verdaderamente eran, padre e hijo. El atardecer comenzaba a deslizarse tras los edificios, bañando la plaza con una luz ambarina. El mundo exterior continuaba su marcha frenética, ruidosa, impaciente. Pero en ese diminuto fragmento de tierra, el tiempo se había congelado. Raúl cerró los párpados brevemente y murmuró: «Pensé que jamás volvería a experimentar esto». Miguel respondió con un silencioso asentimiento. El perdón no irrumpía como una explosión repentina, sino que fluía como una marea, pausada, honda, regeneradora. Y sus aguas ya comenzaban a sanar antiguas cicatrices. Un puente nuevo empezaba a erigirse entre un pasado inmutable y un presente que aún podía reconstruirse. La oscuridad descendió paulatinamente, pero el silencio entre ellos permanecía inquebrantable, casi tangible. Permanecían en la plaza, bajo el árbol que había sido testigo de reencuentros y lágrimas horas antes. Raúl dormitaba ahora apoyado contra el tronco, su cabeza descansando sobre el regazo de Dora. Miguel contemplaba la escena en silencio, como procesando cada palabra escuchada. El firmamento se oscurecía y las estrellas emergían tímidamente, pero algo aún ardía en su pecho como una llaga abierta, algo que necesitaba enfrentar. Su madre Ivette, la mujer que le había revelado una historia que ahora sabía incompleta. Al día siguiente, después de dejar a Raúl en una clínica de cuidados paliativos para su recuperación, Miguel condujo silenciosamente hacia la casa de su madre. Dora lo acompañaba, inquieta, desde el asiento trasero. «¿Vas a enfrentarte a la abuela?», susurró con voz tenue. Miguel permaneció en silencio mientras estacionaba el vehículo con determinación. «Solo quiero escuchar su versión», respondió finalmente. Dora asintió, pero en su interior sabía que había más. Existía un dolor profundo, expectativas rotas, ira contenida y la inquietud de no saber si estaba preparado para las revelaciones que vendrían. Beth abrió la puerta con una sonrisa mecánica. «¡Qué sorpresa verlos aquí!», exclamó al encontrarse con su hijo y nieta. «Adelante, cariño». Pero Miguel mantuvo un tono severo, inflexible. «Necesitamos conversar ahora». Beth cerró la puerta lentamente, percibiendo la tensión en el ambiente. «¿Sucedió algo? ¿Está bien, Dora?». Miguel cruzó los brazos. «Es sobre mi padre». El nombre provocó que ella se paralizara momentáneamente. Su mirada perdió todo destello. «¿Qué quieres decir?». «Lo encontré», declaró él. Mejor dicho, mi hija lo encontró. Las palabras la impactaron visiblemente. «Él me contó que fuiste tú quien partió, que lo abandonaste sin dar explicaciones», continuó Miguel sin desviar la mirada. «Es cierto». Beth vaciló, retrocediendo instintivamente. «Miguel, atravesábamos momentos complicados. Él no estaba bien. Me sentía abandonada. No des más vueltas. Responde», interrumpió él con firmeza. «Fuiste tú quien se marchó». Su madre agachó la cabeza, inspiró profundamente.
Al levantar la vista, sus ojos estaban inundados. Sí, fui yo. La admisión resonó como una explosión silenciosa. Dora observaba la escena en silencio desde el sofá, con expresión grave. No podía cuidar de alguien destrozado. Estaba aterrorizada, sola, confesó Beth con voz quebrada. Me mentiste durante años, sentenció Miguel. Me hiciste odiar a quien me amaba. Me alejaste de un padre que cada noche soñaba conmigo. Y Beth comenzó a sollozar. No imaginé que esto te afectaría tanto. Creí que eliminándolo de nuestra historia sería más llevadero para ambos. Miguel sacudió la cabeza, desconcertado. Aniquilaste mi oportunidad de ser hijo y destruiste su oportunidad de ser padre. El silencio pesaba como plomo. Dora se aproximó a su padre y entrelazó sus dedos con los suyos. Miguel inhaló profundamente, sin apartar la mirada de su madre. Quisiera odiarte en este momento. Quisiera gritar, destrozarlo todo, marcharme. Su voz fluctuaba entre el enojo y la angustia. Pero miro a mi hija y comprendo que si algo nos ha enseñado esta situación es que perdonar, aunque más difícil, es más hermoso. Hizo una pausa prolongada, y Beth lloraba silenciosamente, ocultando su rostro entre sus manos. No podemos modificar lo ocurrido, pero sí decidir cómo manejarlo, añadió Dora con voz suave pero determinada. Miguel se acercó a su madre. Él la temblaba, anticipaba gritos, un portazo violento, pero recibió un abrazo, titubeante pero sincero, un gesto que no expresaba todo, está resuelto, sino no deseo cargar con esto eternamente. Y Beth se desmoronó llorando en los brazos de su hijo, cual niña implorando perdón sin palabras. Dora contemplaba la escena con una sonrisa sutil, como percibiendo que una antigua herida comenzaba a sanar. 3 generaciones, 3 sufrimientos, un único perdón. Y por primera vez, el pasado parecía menos doloroso. Quiero relacionarme con mi padre, declaró Miguel separándose del abrazo. Quiero que experimente lo que significa tener un hijo. Y Beth asintió mientras secaba sus lágrimas. Necesito pedir perdón por todo. La frase fue apenas audible, pero Miguel la escuchó y la aceptó. En ese pequeño gesto, algo concluía. Un ciclo de resentimientos, un ciclo de silencios, un ciclo de engaños, y en su lugar nacía la posibilidad de comenzar nuevamente con el corazón ligero, la mirada clara y el alma finalmente en paz. Los días posteriores fueron diferentes, casi surreales. Por primera vez en 20 años, Raúl despertaba en una cama aseada, cobijado y bien alimentado, pero nada de esto tenía tanta importancia como lo que le aguardaba cada mañana. Dora, la pequeña, aparecía puntualmente con una sonrisa radiante y preguntas preparadas, ansiosas por ser formuladas. Se acomodaba al lado de su abuelo, platicaba, compartía bromas inocentes, le enseñaba sus creaciones artísticas. Y él, quien alguna vez pensó que había perdido la capacidad de amar, ahora reía como alguien que redescubre la vida. Existía algo extraordinario en esa convivencia, no por ser inmaculada, sino por ser real. Miguel también comenzó a frecuentar a su padre regularmente. Inicialmente, las charlas eran breves, cautelosas, con prolongados silencios entre cada intervención, pero día tras día el espacio entre las palabras se reducía y la brecha entre sus corazones se estrechaba. Gradualmente, Raúl volvía a escuchar papá sin sentir dolor, y Miguel pronunciaba la palabra sin carga. Era como reconstruir un palacio con sus propios fragmentos quebrados, y aunque algunas piezas ya no encajaban perfectamente, estaban unidos en el mismo terreno. Y Beth, ahora callada, observaba desde la distancia. Su presencia no era permanente, pero su arrepentimiento sí lo era, y eso era suficiente. En un domingo soleado, Raúl regresó finalmente a la plaza, pero esta vez sin cartel ni silla de ruedas. Avanzó lentamente apoyándose en un bastón y se sentó en una banca bajo el árbol donde tantas veces había perdido la esperanza. Contempló su alrededor. La plaza permanecía igual, pero él no. Dora se precipitó hacia él entusiasmada.
¿Ves que ahora puedes caminar hasta donde desees?, expresó orgullosa. «Puedo», contestó Raúl sonriendo. «Pero, ¿sabes qué he descubierto? A veces lo más complicado no es caminar, es tener una razón para levantarse, y hoy la tengo». La niña se acomodó junto a él, balanceando sus pequeñas piernas. «¿Y cuál es tu motivo ahora?», preguntó con ojos curiosos. Raúl la contempló con ternura. Luego dirigió su mirada hacia Miguel, quien se aproximaba con 3 vasos de jugo fresco y una bolsa de pan recién horneado. «Ustedes», respondió sin titubear. «Pensaba que el mundo me había dado la espalda, pero era yo quien vivía alejado de él». Miguel esbozó una sonrisa al escucharlo mientras repartía las bebidas. Los 3 permanecieron allí, compartiendo risas, anécdotas del pasado y sueños futuros. Aquel banco que antes representaba soledad, ahora se había transformado en el epicentro de su renovación familiar. Cuando el sol comenzaba a ocultarse, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y la plaza empezaba a vaciarse, Raúl se incorporó, contempló el horizonte, inhaló profundamente y extendió ambas manos. Dora tomó una, Miguel la otra. 3 manos unidas simbolizando el ayer, el hoy y el mañana. El dolor se había desvanecido, dando paso a la superación, el perdón y un nuevo comienzo. Raúl elevó su mirada al cielo y murmuró: «El verdadero milagro no reside en recuperar la movilidad, sino en redescubrir el amor». Y en ese instante, aquel silencio que antes significaba ausencia, ahora representaba plenitud. Una presencia sutil pero significativa. Esa noche, de vuelta en la clínica, Raúl solicitó papel y pluma. Con caligrafía temblorosa pero decidida, escribió una nueva frase y la adhirió a la pared de su habitación. Ya no era un reto, sino una declaración. Rezaba: «Si Dios existe, me ha devuelto a mi familia». Quien leyera esas palabras jamás imaginaría que ese mismo hombre solía sentarse en una plaza aguardando un milagro con mirada incrédula, porque ahora comprendía que el milagro había llegado personificado en una niña, en un abrazo reconciliador, en el amor restaurado. Y así, mientras la ciudad descansaba y el mundo continuaba su curso, una familia renacía, no perfecta, pero íntegra. Porque eso es lo que hace bella la vida. No los milagros instantáneos, sino aquellos que se construyen paso a paso, día tras día, cuando elegimos amar, incluso después de habernos quebrado. Si este contenido te conmovió, no olvides suscribirte al canal para más historias similares. No olvides dejar tu like para apoyar nuestro trabajo y activar las notificaciones para estar al día. Gracias por acompañarnos. Hasta pronto.